Buenas, quiero dar un saludo muy especial a todos nuestros pastores de WIN, de nuestra red internacional, Washington International Network. Queremos saludar a los pastores en El Salvador, en Nicaragua, en Colombia, en Venezuela, en el Ecuador, en Perú y en todos los lugares donde Dios nos ha permitido traer esta visión apostólica y profética. Los saludamos y le damos gracias a Dios por sus vidas, por sus familias y por sus ministerios. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes una pequeña porción de las Escrituras, especialmente en estos tiempos que estamos hablando mucho acerca de extender nuestro territorio, de reino, de cómo Dios nos ha llamado y nos ha escogido para establecer un propósito y un destino y alcanzar esas grandes cosas que Él ha preparado para cada uno de nosotros, no solamente en nuestra vida personal, pero en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en nuestras finanzas, en todo aquello que Él nos ha permitido emprender. Yo quiero decirte que Dios en su palabra estableció un lenguaje y una declaración que nos permite establecer decretos a favor nuestro. Y cuando miramos esta porción de Efesios capítulo 1, versículo 3, hasta el 13, especialmente esa parte de la palabra, ya sabemos que Efesios es como, yo diría como el bestseller de las Escrituras, de las cartas de Pablo. Y dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Empieza con esa gran declaración, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y a veces cuando pensamos en lugares celestiales, nos remontamos al cielo, pero yo quiero decirte, esas bendiciones espirituales en los lugares celestiales tienen que ver con que fueron declaradas en la morada de Dios para que se hicieran efectivas en la tierra. Entonces, leyendo toda esta escritura del capítulo 1, del versículo 3 al versículo 3, encontramos 4 cosas sencillas que nos permiten entender que fuimos creados para grandes cosas y de esa manera extender territorio. La primera es que fuimos bendecidos, versículo 3. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Dios aseguró nuestro futuro. Dios aseguró los recursos para que nosotros podamos emprender ese caminar y podamos alcanzar ese propósito. Lo segundo es en el versículo 4. Dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué nos escogió? Nos escogió para que nosotros emprendiéramos ese caminar hacia esas grandes cosas. Él nos tomó de millones, Él nos tomó de las multitudes, de los cientos, de los miles. Él te miró a ti, nos miró a nosotros, nos escogió y nos atrajo a Él. Primero nos bendijo, luego nos escogió. Luego, mirando estas características, estas herramientas, este equipamiento que Dios nos dio a través de ese lenguaje tan grande que Él usa para referirse a nosotros como hijos, dice que nos tomó como hijos. Y dice el versículo 6, versículo 9, dice que también nos reveló sus grandes secretos. Dios nos bendijo, Dios nos escogió, pero también Dios nos reveló sus grandes secretos. Por años, yo siempre tomaba esa palabra de Jeremías 33:3 que dice que Él nos enseñaría cosas grandes, ocultas que no conocemos. Dice, clama a mí, yo te responderé cosas grandes y ocultas. Por muchos años yo pensé, quizá desde niño, que cuándo se llegaría a dar, cuándo llegaría ese momento en que esas cosas grandes y ocultas que no conocemos se nos serían reveladas. Pero cuando yo vengo a Efesios, me doy cuenta que me he perdido años de revelación, esperando que cosas grandes y ocultas me sean reveladas, cuando dice que Él nos las reveló, que Él nos reveló su secreto. Es un derecho legal que a través de ese propósito de hacer grandes cosas, Dios nos entregó, a través de esa gran declaración de Efesios. Entonces, Él nos bendijo, Él nos escogió y Él nos reveló sus secretos. Pero no solamente eso, dice el versículo 13, que Él nos selló con su Espíritu Santo. O sea, Dios nos ha equipado. Déjame decirte, Dios en esa palabra muestra el equipamiento, la grandeza con que Él pensó en nosotros, haciendo esa declaración desde los cielos para nosotros. Él nos creó y nos puso en la tierra con ese propósito de que nosotros ejecutáramos grandes cosas, pero también de que alcanzáramos territorio. Él nos equipó, Él nos bendijo, Él nos escogió, Él nos reveló sus secretos, pero también nos selló. Él le puso la firma a esa declaración a través de su Espíritu Santo. Ahora, equipados de esa forma, de esa manera tan grande, habiendo tenido en cuenta nuestras bendiciones, habiendo tenido en cuenta que nos llamó, nos escogió, que nos reveló y que nos selló, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Y viene a memoria de que cuando pensamos en esas grandes cosas,
escúchame lo que te voy a decir, no solamente es pensar en lo sobrenatural o pensar en las maravillas o pensar en los prodigios, en las señales. A veces cuando pensamos en esas grandes cosas, pero hay algo que Pedro, el apóstol Pedro lo decía en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, sino que santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande ¿qué? Razón de la esperanza que hay en nosotros. Razón de la esperanza. Cuando pensamos que Dios nos creó para esas grandes cosas, muchas veces nos hemos concentrado, nos hemos enfocado de que tenemos que mostrarle al mundo solo señales, solo milagros, solo prodigios, solo cosas sobrenaturales. Pero ahí lo que dice es que estemos preparados para que cuando el mundo nos demande defensa, nosotros sepamos qué responder con una razón clara acerca de la esperanza que hay en nosotros. Dios nos creó para grandes cosas y tiene que ver con un estilo de vida que sea competente cuando ese mundo que está allá afuera, en el cual vamos a ir extendiendo el reino de Dios, nos demande razón a nosotros. Tenemos que estar realmente preparados para presentar defensa de esa razón. Ahora, ¿de qué forma Dios me equipó y me preparó? Me bendijo, me escogió, me reveló sus secretos y me selló. Cuando caminamos en esa seguridad, en esa convicción de bendición, de ser un escogido, de haber recibido la revelación de los secretos de Dios y de haber sido sellado por el Espíritu Santo, entonces tú y yo, la iglesia del Señor, y nosotros como ministros, tenemos que establecer esa verdad a nuestro alrededor y en nuestro corazón para que podamos presentar defensa con mansedumbre, reverencia, ante todo aquel que nos demande razón. La gente no te está pidiendo una señal. La gente no te está pidiendo un milagro. La gente no nos está pidiendo solamente ver algo grandioso. La gente lo que quiere ver es un estilo de vida. La gente está pidiendo razón. La gente está pidiendo que le mostremos cómo caminar en la esperanza de vida que Cristo nos entregó. Y a partir de ahí vamos a extender el territorio que Dios nos ha entregado. Te bendigo, doy gracias a Dios por tu vida y espero que esta palabra sea implantada en tu corazón y no caiga en tierra. Bendiciones.